Shabbat Shalom. Bienvenidos. It's on. ¿Está puesto? Hello. Sí está puesto. Deja apagarlo y lo prendo otra vez. Shabbat Shalom. No. Dame el otro en lo que... Estaba puesto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Es un negrito. El negrito. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches de nuevo. Bienvenido a nuestro estudio de la Torah. Nos encontramos, este Shabbat es un Shabbat especial, se llama Shabbat Shuva. Recuerden que Shuva de donde proviene Teshuva, que significa el Shabbat de retorno, de retornar. Porque estamos retornando al Padre, estamos pronto a celebrar Yom Kippur, acabamos de celebrar Yom Teruah o Rosh Hashanah, que espero en el Padre que hayan disfrutado de esa festividad, que hayan podido celebrarla con sus familias, amistades o en sus congregaciones. Recordando que acabamos de celebrar el señorío de nuestro Padre Celestial como Rey, como soberano, como creador. También celebrando el cumpleaños de Adán, que debe tener unos cuantos añitos ya, y del mundo completo. Así que la porción de esta noche se llama Ha'azinu, que significa escuchar o presta oído, y que se encuentra en Deuteronomios 32, verso 1 al 52. Como había dicho, es un solo capítulo, pero está lleno de mucha información y es importante que lo estudiemos completo. Pero vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Voy a estar leyendo del Humash, porción Ha'azinu, que es la penúltima. ¿Ya funciona? Vamos a tratar. Que es la penúltima porción del libro de Devarim. A ver si ahora funciona. Ahora funciona. ¡Ay! Nene, cuidado. Ok, quizá eran las baterías. De nuevo, Ha'azinu, escucha o presta oído, y es una prestar oído en el sentido de que es como un mandato. Presta oído, escucha bien. Deuteronomio 32, verso 1 al 52. Y como les dije, es un Shabbat especial, Shabbat Shuva. Shabbat Shuva, para retornar, regresar al Padre. Empezando en el verso 1 del capítulo 32, dice: presten oído, Ha'azinu, oh cielos, y hablaré y escuche la tierra los dichos de mi boca. Pero antes de continuar, regresemos un momentito al capítulo 31,
versos 29 al 30. Recuerden que esas son las últimas palabras que está hablando Moshe. Conforme a los comentaristas, es el 7 de Adar que él da estas últimas palabras. Y también es el mismo día que él nació, el mismo día que muere, el mismo día que nació. Los comentaristas dicen que una persona que es recta, un tzadik, tiende a morir el mismo día que nació, la misma fecha. ¿Okay? Y dice en el verso 29 del capítulo 31, para darle contexto al cántico, dice: pues he sabido que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se desviarán del camino que les ordené a ustedes. Y les acaecerá a ustedes el mal al final de los días, que en hebreo la palabra aharit hayamim, puesto que habrán obrado el mal ante los ojos de Hashem para enfadarlo a través de la obra de sus manos. Y habló Moshe a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este canto hasta concluirlas. Y el cántico es uno de los cánticos que le llaman el cántico de Moshe. Recuerden que en el capítulo 15 hay un cántico que es cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Y también este cántico lo vemos más adelante, muchísimo más adelante en el libro de Revelación. Y la pregunta es, ¿cuál cántico de Moshe es el que se canta conjuntamente con el del Cordero? Para mi entender que es el del capítulo 15 que habla de redención. Porque recuerden que cuando Yeshua regrese es para finalizar la redención. Así que lo más probable sea ese cántico del capítulo 15 del libro de Éxodo. Y este cántico que Moisés le está enseñando al pueblo es básicamente está escrito como una demanda del pacto, como una controversia legal. Una demanda del pacto, una controversia legal, que en el hebreo es la palabra riv, R-I-D.V, riv, y eso también lo vemos en el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 1 al 8, y en Jeremías, capítulo 2, verso 1 al 13, donde Hashem, a través de estos dos profetas, trae también una controversia legal, porque el pueblo ha roto el pacto. Recuerden que todo está asociado con el pacto. Y en el verso 1 al 3 comienza lo que sería una apelación. Recuerden que también estamos en el tiempo en que desde el 1 de Tishri, que fue lo que celebramos el miércoles por la noche, hasta Yom Kippur hay 10 días. Y esos 10 días le llaman los 10 días de asombro o los 10 días temibles o terribles, en el sentido de que conforme a como entienden los sabios, dicen que la corte celestial está abierta, el juez está sentado y que se han abierto 3 libros y delante de él hay 3 libros en los cuales está el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de aquellos que están indecisos. Y tienen exactamente 10 días, por eso este día se llama este Shabbat Shuvah. Tienen 10 días para decidir y retornar al Padre, retornar para que entonces sean inscritos en el libro de la vida. Y estos libros el juez los está mirando y leyendo. Así que los primeros 3 versos es la apelación. Hay una corte, es como si hubiera un abogado y un fiscal. Entonces hay una presentación. Aquí en este caso el padre tiene una controversia legal, una demanda en contra del pueblo por romper el pacto. Y dice: presten oídos, oh cielos, y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Los cielos y la tierra son mencionados porque recuerden que son los testigos del pacto. Que gotee como lluvia mi enseñanza, que fluya como rocío mi afirmación. Cual ventarrones sobre la vegetación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de hierba. Cuando el nombre de Hashem invoque o llamen, atribúyanle grandeza a nuestro Elohim. Cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Elohim. 2 cosas con respecto a este verso. Moshe está utilizando las metáforas de lluvia
de rocío, de gotas de lluvia, porque recuerden que la Torá es comparada con la lluvia. Y Torá, la palabra en sí, proviene de la palabra yará, que significa también descender o tirar. Y la lluvia desciende, así que como la lluvia desciende, así también la Torá, la bendición de la Torá, pero también tenemos que recordar que Yeshua, quien es la Torá viviente, también descendió del cielo a la tierra como lluvia. Y el verso cuando dice, cuando el nombre de Hashem invoque, de esto derivan los sabios las siguientes bendiciones. Aquí en el Humash dice el comentario, de este versículo, del versículo 3, el Talmud deriva que debe pronunciarse una bendición antes del estudio de la Torá. Por eso hacemos la bendición que acabamos de hacer. También que cuando 3 o más personas comen juntas, una debe invitar a las demás a unírsele para recitar la bendición postrera, que es la bendición de cuando se come. Y que cuando el nombre sagrado de Elohim era pronunciado en el templo, quienes se encontraban congregados ahí debían responder en voz alta, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito es el nombre de su glorioso reinado por toda la eternidad. Entonces, esas 3 bendiciones las sacan de ese verso número 3, donde dice, cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Elohim. Así que esos primeros 3 versos son una apelación. Versos 4 al 6, el cántico hace una comparación entre la integridad de Hashem versus la perversión de Israel. La integridad de Hashem en comparación con la perversión de Israel. Y dicen los versos 4 al 6, la roca perfecta es su obra. Recuerden que la roca sur, que en hebreo es la palabra sur, es un título dado a Hashem. La roca perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Todos sus caminos son justicia. Aquí en el hebreo la palabra mishpat. Mishpat. Elohim de fe, el emuná. Elohim de fe, el emuná. Sin iniquidad, recto y justo es él. Recto y justo es él. En el hebreo la palabra sadik ve yashav. Sadik ve yashav. Perdón, yashar. Sadik ve yashar. Recto y justo. Y el nombre roca, que lo vamos a ver, que lo habla aquí varias veces en este cántico, es refiriéndose a Hashem como estable, confiable, como una roca que es estable, que es permanente, que es confiable. Por eso el nombre de roca, Tzur. Y es lo que se llama en español epíteto antiguo. Epíteto antiguo, una palabra nueva que aprendí. Número 5, la corrupción suya no es, de sus hijos es la mácula, una generación perversa y torcida. Una generación perversa y torcida. ¿Es acaso a Hashem que retribuyen esto, oh pueblo vil e insensato? Aquí vil es la palabra en hebreo que significa necio, más bien necio e insensato, sin sabiduría. Pero Él es tu Padre, tu amo, Él te creó y te estableció. En el verso 7. Recuerda los días de antaño, entiende los años de generación tras generación. Pregunta a tu padre y él te lo relatará, a tus ancianos y te dirán. O sea, que una forma de uno aprender es escuchando por la experiencia de los demás, sobre todo si son personas mayores. Hoy día los jóvenes no le hacen mucho caso a las personas mayores, es más, ni los tratan con el respeto y el honor que se merecen, sobre todo cuando tienen muchas canas. Porque hay experiencia. Y a veces uno,
comparte la experiencia para evitar que los jóvenes pasen por los mismos errores que uno pasó, pero no siempre escuchan. Okay. Dice, cuando legó el Altísimo, Elión, cuando legó el Altísimo a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, cuando separó a los hijos del hombre. Aquí en el Humash hace un comentario al respecto, qué significa eso, y dice que después del diluvio, cuando todos los sobrevivientes habitaban juntos e intentaron construir la Torre de Babel, Elohim decidió dispersarlos. Los dividió en 70 naciones separadas con idiomas diferentes, correspondiendo al número de los hijos de Israel, es decir, los 70 integrantes de la familia de Jacob, que posteriormente descendieron a Egipto. Esto es conforme a Rashi. Y dice, la connotación es que cuando las naciones en general perdieron su oportunidad de llevar a cabo la misión que Elohim había decretado para la humanidad, la reemplazó con Israel y equiparó el número de las familias israelitas con el de los grupos nacionales primarios. Esto ilustra el concepto de que Elohim orquestó la historia en consonancia con las necesidades de Israel. E Israel es su pueblo, la porción de Elohim sobre la tierra. En el verso 9 dice, pues la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la medida de su heredad. En el hebreo la palabra que utilizan se puede traducir como cuerda. En otras palabras, que Jacob es la cuerda de su heredad. Porque recuerden que antes, cuando se medían, una forma de medir es usando cuerdas. Por ejemplo, aquí dice, en la antigüedad se usaban cuerdas para medir una extensión de terreno de modo tal que el vocablo cuerda se convirtió en sinónimo del terreno en sí. Así pues, la familia de Jacob es la heredad de Elohim. Y dice, lo descubrió, verso 10, en una tierra desierta, en la desolación, en el ululante yermo. Lo rodeó, le concedió discernimiento, lo protegió como la pupila de su ojo. Fue como el águila. Recuerde que el águila en la antigüedad era un símbolo de protección. Fue como el águila que despierta su nidada, que sobre sus pichones revolotea, extendiendo sus alas y tomándolos, cargándolos sobre su plumaje. Recuerden siempre el simbolismo, la metáfora de estar debajo de las alas de Hashem como una protección. Es interesante que Yeshua, si pueden ir un momentito por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 23 y verso 37. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y verso 37, hablando Yeshua, dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? De nuevo, el concepto de estar debajo de las alas de Hashem significa protección, así como una gallinita cuida de sus polluelos debajo de sus alas. Aquí también habla la comparación de Hashem como un águila que extiende sus alas para tomarlos y cargarlos sobre su plumaje. Verso 12. Hashem en soledad los guió y no había con ellos Dios extraño. Le hizo montar sobre las alturas de la tierra y le hizo comer de los frutos maduros de mis campos. Los amamantó con miel de una piedra y aceite del pedernal rocoso, mantequilla del vacuno y leche de ovino con la grasa de ovejas, carneros nacidos en Bashán y chivos con trigo grueso cual riñones. Y a pesar de que aquí menciona cosas que quizás ninguno de nosotros nos comeríamos,
Pero esto que describe aquí es un manjar. Esto no era algo que se ponía sobre la mesa a cualquiera. Te está diciendo que Hashem dio lo mejor de lo mejor cuando los encontró en el desierto, mientras estuvieron en el desierto rondando esos 40 años, mas siempre le proveyó lo mejor. Porque es un símbolo de hospitalidad. Recuerden que la hospitalidad en la antigüedad era algo muy bueno, era algo muy apreciado, era algo visto en la sociedad como una cualidad de las personas. Por lo tanto, lo que estaba hablando aquí, está hablando de que Hashem proveyó de lo mejor. Y dice, y continuando con el verso 14, y sangre de uvas bebiste como vino delicioso. Verso 15. Aquí comienza la acusación de infidelidad de Israel. El verso 15 al 18 comienza la acusación de la infidelidad porque Israel se rebela y se olvida de Hashem, se olvida de sus beneficios, se olvida de su protección, se olvida de lo que ha hecho por el pueblo. Y dice, y engordó Yeshurun y pateó. Yeshurun es un nombre que se usa para describir a Israel y tiene que ver con el término de derecho, recto o justo. Yeshurun, de nuevo de la palabra yashar, que significa algo derecho, algo que está completamente derecho. Se asocia con rectitud, con justicia. Entonces, Yeshurun, que hasta cierto punto podemos verlo como un sarcasmo, pero a la misma vez es un término que Dios usa como de cariño a su pueblo. Pero aquí en este caso, después que Israel tuvo tanta bendición, dice, y engordó Yeshurun y pateó. Engordaste, te henchiste, te hiciste corpulento, y abandonó a Elohim su artífice y escarneció a la roca de su salvación. Provocaron sus celos con extraños, con abominaciones lo encolerizaron. Degollaron a demonios carentes de poder, a dioses que no conocían, advenedizos, recién llegados a quienes no temían sus ancestros. Aquí, a pesar de que lo traducen como demonio, es un término que se usaba en la antigüedad en que eran dioses de los cananeos, eran falsos dioses que ellos creían que los protegían, que los cananeos creían que los protegían, y a eso también se ligó Israel en hacer. Carentes de poder porque no son dioses verdaderos, o sea, no es Dios, no son dioses verdaderos y mucho menos no es Elohim. Y en el verso 18 dice, a la roca que te dio a luz, ignoraste y olvidaste a Elohim que te sacó del vientre, dando a entender que Hashem los parió, que tuvo dolor de parto, como una mujer cuando tiene sus hijos. O sea que Hashem entiende a las parturientas, perdón. A la roca que te dio a luz ignoraste y olvidaste a Elohim que te sacó del vientre. Verá Hashem, del verso 19 al 27, está declamando entonces la indignación justa de Hashem por la actitud de su pueblo, la indignación justa de Hashem por lo que hizo el pueblo. Dice, verá Hashem y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas. Es interesante porque muy pocas veces en la Biblia menciona hijas aparte, hijos e hijas. Usualmente en el término Benei están incluidos hijos e hijas. Por eso yo siempre digo que cuando están leyendo y solamente dice Benei Israel, está hablando en términos generales, incluyendo hombres y mujeres. Cuando es algo específico para varones, Hashem utiliza el término que es específico para varones, y aquí está utilizando un término específico para hijas. Hace una distinción. ¿Por qué
comentario es una referencia a Jeremías 44. Si van un momentito a Jeremías capítulo 44, si alguna vez o si recuerdan que las mujeres de Jerusalén, cuando comenzaron a cometer idolatría, una de las cosas que hacían era que le hacían torta a la reina del cielo. En el verso 44, capítulo 44. 25. Es interesante, léanse en algún momento el capítulo completo. Vayan al capítulo 44 de Jeremías, en el verso 25, dice una de las acusaciones. Dice, así ha hablado Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. También dice en el verso 19, de ahí mismo del capítulo 44, dice, y cuando ofrecemos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos las libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea que aquí cuando menciona hijos e hijas es porque las mujeres específicamente hacían algo específico de idolatría. Dice, verá Hashem y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas y dirá, ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Recuerden que cuando Hashem oculta su rostro no es bueno, porque significa que Hashem nos ha dado la espalda. ¿Okay? No tenemos la luz de su rostro, no tenemos su presencia en medio nuestro. Dice, ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin, puesto que una generación de giros es, hijos cuya crianza no se reconoce en ellos. Interesante que lo que, no sé cómo diga sus versiones, otras versiones, pero aquí la palabra emun, que está asociado con emuná, con fe, con fidelidad. Este verso debiera decir, hijos cuya fidelidad no se reconoce en ellos. Hijos cuya fidelidad no se reconoce en ellos. Ellos me provocaron con un Dios inexistente. Me enfadaron con sus banalidades. Así yo los provocaré con un pueblo inexistente, con una nación vil o necia, los enfadaré. Porque él dice, me provocaron con un Dios inexistente, pues yo los voy a provocar ahora con un pueblo inexistente. Y de eso habla Pablo. Vayan un momentito al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, verso 19. Romanos 10, verso 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Ahí Pablo está citando aquí este verso. Dice, continuando en el verso 22, dice, pues el fuego se habrá encendido en mis narices y ardido hasta las profundidades más abismales. Esta versión dice profundidades, otras versiones quizá diga Sheol. Recuerden que Sheol es el lugar de los muertos, el lugar de inframundo, porque hay que conocer la cosmología antigua para entender por qué describe así. Porque en
en la antigüedad creían que los cimientos de las montañas sostenían el firmamento. Entonces aquí está diciendo que fueron hundidas en el mar profundo, que es lo que quiere decir. Y ardido hasta las profundidades o el Sheol más abismales. Consumirá la tierra y sus frutos y pondrá en llamas lo que fue establecido en las montañas. Acumularé contra ellos los males, mis saetas agotaré contra ellos, enviaré hinchazón provocada por el hambre, batallas de bestias lamiantes. Los abatirá. Aquí tienen el demonio del mediodía, pero en el hebreo es la palabra que significa calor, relámpago, llama, plaga o fiebre. Los abatirá el calor, el relámpago, la llama, la plaga o fiebre del mediodía. Y los colmillos de las bestias despacharé contra ellos, con la ponzoña de aquellos que reptan sobre el polvo. Por fuera de hijos les privará la espada, en tanto que adentro reinará el pavor, incluso el mozo, incluso la doncella, un niño de pecho con el hombre canoso. O sea, todo esto proviene debido a romper el pacto y en la demanda que Hashem está haciendo en contra de su pueblo. Esto es lo que este cántico significa. Y recuerden que un cántico que hay que aprender, hay que enseñarle a las generaciones. Y en el verso 26 en adelante, del 26, habla también sobre los enemigos de Israel. Porque recuerden que Hashem utiliza las naciones enemigas de Israel para castigar a Israel. Verso 26 dice, dije, los dispersaré. Haré que desaparezca de entre los hombres su recuerdo. Hablando de Israel, porque recuerden que el Señor está tan enfadado y no es para menos. Le ha dado todo, lo ha protegido, lo ha guardado, le ha provisto alimentos, le ha provisto protección, todos los mandamientos. Ha estado con ellos desde que salieron de Egipto continuamente, sin fallarle. Sin embargo, el pueblo viene y comete idolatría. Se va con otros dioses, se va a sacrificar a los dioses del cananeo. O sea, una infidelidad completa, un adulterio espiritual completamente. Dice, los dispersaré, haré que desaparezca de entre los hombres su recuerdo. Si no fuera porque la cólera del enemigo estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan, o sea, diciendo Hashem, porque Hashem hubiera liquidado por completo al pueblo, pero pensando que el enemigo diría, nuestra mano se alzó victoriosa y no fue Hashem el que obró todo esto. Pues un pueblo carente de consejo son y no hay en ellos discernimiento. Si fueran sabios, comprenderían esto, lo discernirían a partir de su final. Pues, ¿cómo perseguirá uno a 1000 y dos harán huir a 10,000? A no ser que su roca los haya vendido y Hashem los haya entregado. O sea, que los triunfos del enemigo es porque Hashem ha permitido que el enemigo triunfe. Que no se crea el enemigo que es por ellos mismos, porque Hashem no pudo hacer nada por Israel. Pues entonces nosotros tenemos el poderío. Aquí Hashem le digo, ustedes son tan sananos como ellos. Porque ¿cómo ustedes creen que van a tener victoria sobre un pueblo que es mi pueblo, que yo estoy con ellos, que yo estoy en la batalla con ellos, que yo los defiendo, que yo los cuido, hasta que rompen el pacto y no están en unión conmigo? Entonces yo los dejo que ustedes pues los acosen por un tiempito, pero no se crean que es porque ustedes mismos pueden hacerlo. Verso 31 dice, pues no como nuestra roca es su roca, y aún así nuestros enemigos nos juzgan. Está hablando de que los enemigos también tienen su roca, que son sus dioses falsos. Pues del viñedo de Sodoma es su viñedo. Y aquí algo que dice interesante el comentario sobre Sodoma. Aquí el sabio llamado
Este es de parte de Rashi, dice: se comportaron como los habitantes de Sodoma y Gomorra, como si fueran retoños trasplantados de esas dos inicuas ciudades que se convirtieron en el paradigma de la maldad. En consecuencia, los judíos padecieron de lo que ellos mismos habían creado. Se volvieron malvados y por ello tuvieron que comer los frutos de su propia maldad y sufrir a mano de conquistadores crueles y viles, como si su vino se hubiera convertido en veneno. Ese es Rashi, comentario de Rashi. El comentario de Sforno dice así: los sodomitas eran prósperos y complacientes, con la mente ocupada únicamente en sus placeres egoístas y evitar compartir su bonanza con nadie. A tales personas nunca se les ocurre que sus éxitos pueden deberse a algo que no sea su superioridad personal. Por lo tanto, pues del viñedo de Sodoma es su viñedo, y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas de hiel, así que racimos de amargura les fueron entregados. La ponzoña de serpientes es su vino, el veneno de víboras crueles. Si ha sido revelado junto a mí, sellado en mis bóvedas. Mías son la venganza y la retribución en el momento que flaqueen sus pies. O sea que Hashem también va a hacer una retribución en contra del enemigo. Él castiga a Israel, pero también tiene que castigar a los enemigos con venganza, porque hace juicio al opresor y vindicación al oprimido. En otras palabras, juzga al enemigo y le da vindicación al pueblo de Israel. Toma venganza de lo que le han hecho al pueblo, porque una de las cosas que hay que entender, como dije, de que Hashem utiliza naciones para castigar al pueblo y le permite cierto grado de cómo castigar al pueblo. Pero muchas veces esas naciones se van más allá del castigo, entran en una crueldad, entran sin misericordia, sin ninguna compasión. Porque si vemos toda la Torá, las leyes que Hashem ha establecido, le enseñó al pueblo que aunque tú traigas cautivos dentro de tu campamento, tú los tratas con dignidad. Si son mujeres, tú no las puedes maltratar. Si son tus esclavos, tú no los puedes maltratar. Porque a pesar de, tienen dignidad humana. Y sabemos que los enemigos de Israel, sobre todo en estos días, lo menos que tienen, ni son ellos humanos, ni tratan a nadie con humanidad. Pues entonces imagínense en el momento en que Hashem venga a tomar venganza de los enemigos de Israel por lo que han hecho. Con tanta crueldad, con tanto odio, con tanto, o sea, que como que se pasaron de las rayas, si podemos decirlo así de esa forma. Porque sí, Hashem utiliza las naciones para castigar otras naciones. Pero hay una forma, aún dentro de la guerra, hay unas reglas que no se pueden sobrepasar. El abuso, la crueldad, la tortura innecesarias, eso, aunque sean enemigos, no se hace. ¿Sí? Por lo tanto, Hashem tomará venganza de esas naciones que han maltratado en la forma que han maltratado a Israel. Y dice, cuando juzgue, verso 36, cuando juzgue, no, mías son la venganza y la retribución en el momento que flaqueen sus pies. Pues próximo está el día de su catástrofe y se precipitan los sucesos futuros hacia ellos. Y entonces aquí da a entender de que comienza un consuelo a Israel. Hice pacto contigo, rompiste el pacto, tú accediste a las estipulaciones de bendiciones y maldiciones, vendrá la maldición, yo te castigaré,
Pero hay de aquella nación que dé más castigo del que yo doy, porque entonces yo tomaré venganza en contra de ellos. Y yo te doy el consuelo de que tú serás vindicado, de que yo haré justicia, de que ustedes volverán, retornarán a mí y volverán a ser la herencia que ustedes son para mí. Dice, cuando juzgue Hashem a su pueblo y respecto de sus sirvientes, desistirá del mal, cuando vea que avanza el poderío del adversario y que nadie es salvado o socorrido. Cuando habla de su pueblo como sirvientes, recuerden que es un remanente. Siempre es un remanente. Dirá, ¿dónde está su Dios, la roca en que buscaron refugio, la grasa de cuyas ofrendas comieron, el vino de cuyas libaciones bebieron? Porque recuerden que el pueblo se fue, la mayoría se fue a servir dioses falsos, a idolatría. Le sacrificaba. Entonces él dice, ¿y dónde están esos dioses a los cuales tú te fuiste a servirle, a ofrecerle? ¿Por qué no están aquí ayudándote? Es como cuando Elías le decía a los profetas de Baal, pero llámenlo, a ver, quizás que está durmiendo, griten más duro, córtense más profundo. Ustedes no dicen que él es el verdadero Dios, pues mira, que yo no lo oigo, no aparece. Pues de igual manera Hashem le dice a su pueblo, ¿dónde están? Te fuiste tras ellos, ¿y por qué no están aquí para ayudarte? Que se levanten y les ayuden, que sean para ustedes un refugio. Verso 39. Vean ahora que yo soy Él, y no hay Elohim junto a mí, no hay Dios junto a mí. Yo traigo la muerte y doy la vida, derribo y yo curaré, y no hay de mi mano quien rescate. En otras palabras, aquí Hashem está proclamando su soberanía, tanto para dar muerte como para dar vida, tanto como para derribar como para curar. Y eso también lo vemos en Isaías. Vayan un momentito al libro de Isaías, capítulo 45. En Isaías 45, versos 5 al 7. Isaías 45, versos 5 al 7. Dice, yo soy Hashem y ninguno más hay. No hay Dios Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Hashem y ninguno más que yo. Hashem es el soberano y rige sobre toda la creación. No hay nada que esté por encima de él. No hay nada que pueda hacer o deshacer sin permiso de él. Verso 40. Porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, así como vivo yo para siempre, si afilo mi deslumbrante espada y empuña el juicio mi mano, devolveré la venganza sobre mis enemigos y sobre quienes me odian traeré retribución. Aquí Hashem está haciendo un juramento legal. Juramento legal al alzar su mano y decir, así como vivo yo para siempre. Esta palabra está jurando por sí mismo. Así como vivo yo para siempre, si afilo mi deslumbrante espada y empuña el juicio mi mano. Devolveré la venganza sobre mis enemigos y sobre quienes me odian traeré retribución. Porque todo aquel que odia a Israel, odia a Hashem. Y aquí Hashem tomará en su tiempo, en su momento, venganza. Venganza. Porque es medida por medida.
La ley del talión. Verso 42 dice, embriagaré mis flechas de sangre, mi espada devorará carne, por causa de la sangre del cadáver y del cautivo, por causa de los primeros expolios del enemigo. Vayan al libro de Revelación. Libro de Revelación, capítulo 6. Versos 16 al 17. Recuerden que esto está por suceder. Vamos al 15 para contexto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. Es difícil ver un cordero enojado. Porque usualmente un corderito son tan cute, son mansos. Pero cuando Yeshua regrese, no regresa. Viene a tumbar cabeza. Y yo le voy a regalar una camiseta que diga Frito-Lay. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vayan ahí mismo, Revelación capítulo 19, verso 15. Revelación 19, verso 15. Porque aquí Moisés está hablando de Hashem con flechas y espadas. Revelación 19, 15. Dice, hablando aquí de Yeshua. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 43 es la conclusión del cántico y concluye con alabanza. Dice, canten, oh naciones, las alabanzas de su pueblo, pues la sangre de sus sirvientes vengará. La retribución traerá sobre sus adversarios y aplacará a su tierra y a su pueblo. De nuevo, canten, oh naciones, las alabanzas de su pueblo, pues la sangre de sus sirvientes vengará. La retribución traerá sobre sus adversarios y aplacará a su tierra y a su pueblo. Perdonen, vayan de nuevo a Revelación 15. Necesito una agüita, si me hacen el favor. Revelación capítulo 15. Gracias. En Revelación 15, verso 3 al 4 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vayan a Revelación capítulo 6. El More Rico está por dar un estudio sobre el libro de Revelación, que estoy deseosa
que él empiece porque yo sé que va a estar bien bueno. Si usted quiere entender realmente el libro de Revelación conforme a la escatología judía y no lo que nos han enseñado en el otro campamento, les recomiendo que lo vean. Él va a estar haciéndolo los miércoles por la mañana en el grupo de metodología, estudio de metodología, y luego imagino que lo pondrán en Tesoro del Templo. Así que les recomiendo porque él se ha estado preparando para ese estudio, lleva meses y tiene una estiva de libro que llega del piso al techo, que ha estado estudiando. Así que les recomiendo que si pueden ver el estudio, para que entiendan bien el libro de Revelación, porque mucha gente le tiene terror. Y hay otro que tienen una imaginación, que Dios se las bendiga. Pero no es como nosotros creemos. Hay que entenderlo en el contexto en que fue escrito. Y recuerden que es un libro profético. ¿Okay? Mucho de lo que está escrito ahí está por suceder. Así que si usted quiere saber, entender lo que va a suceder, escuchen al estudio de Rico tan pronto él los comience. En Revelación capítulo 6, verso 10 dice: vamos en el 9 para contexto, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero aquí Hashem, acabamos de leer que él dice: pues la sangre de sus sirvientes vengará, la retribución traerá sobre sus adversarios, se aplacará a su tierra y a su pueblo. Y aquí el término aplacará en el hebreo es kiper. Kiper, de donde sacamos Kippur. Por lo tanto, traerá sobre la retribución traerá sobre sus adversarios, y Kippur hará Kippur a su tierra y a su pueblo. Ding, 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 ding. ¿Qué significa? Que lo más posible que mucho lo que está ocurriendo aquí va a ser en el último Yom Kippur, porque él traerá Kippur a su tierra y a su pueblo. Vayan un momentito al Salmo 29, que lo tengo anotado aquí, no sé por qué. Salmo 29, verso 1. Que está asociado con la alabanza y adoración de este cántico al final. Salmo 29, verso 1 al 2. Dice: tributar a Hashem, oh hijos de Elohim, dar a Hashem la gloria y el poder, dar a Hashem la gloria debida a su nombre, adorar a Hashem en la hermosura de la santidad. ¿Y dónde está esa hermosura de la santidad? En el templo. En el templo. Y luego, después que termina el cántico, en el verso 44 dice: vino Moshe y dijo todas las palabras de este canto a los oídos del pueblo, él y Joshea, hijo de Nun. Finalizó Moshe de hablar todas estas palabras a todo Israel. Dijo a ellos: apliquen, escuchen, y esto es para usted y para mí hoy día. Apliquen sus corazones a todas las palabras que yo atestiguo contra ustedes hoy, las que instruirán a sus hijos para que sean cuidadosos en cumplir todas las palabras de esta Torá. Pues no es algo vacío para ustedes, pues es su vida. Y por medio de esto prolongarán sus días sobre la tierra a la cual ustedes crucen el Jordán para poseerla. Apliquen sus corazones a todas las palabras que yo atestiguo contra ustedes hoy.
Las que instruirán a sus hijos. Es importante instruirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque nosotros hemos cruzado, la mayoría de nosotros hemos pasado ya por el punto medio de él. Y por el momento no somos eternos. De la única forma que el pacto se puede continuar es si instruimos a nuestros niños, nuestros jóvenes, para que entonces ellos sigan el pacto y le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones. Es nuestra responsabilidad enseñarles. Esto no lo van a aprender en la escuela. Esto no lo van a aprender en la calle. Esto no lo van a aprender de sus amistades. Es su responsabilidad. Como padres, como abuelos. Es nuestra responsabilidad si queremos el mejor legado que le podemos dejar a nuestra juventud, a nuestras generaciones futuras, es el pacto de Hashem. Allá afuera hay mucha confusión con lo que está ocurriendo en Israel. La mayoría favorecen a los palestinos. Y es porque no estudian la Torá, no conocen la Torá, no conocen el pacto, no conocen las promesas. Pues la mayoría del mundo está en contra de Israel, pero es porque son ignorantes. Y nos toca a nosotros, que el Padre ha tenido la misericordia de enseñarnos, de darnos luz, de traernos a sus festividades, a su Shabbat, a su Torá, de enseñarle a aquellos que no saben. Y hay que prepararse, porque cuando hacen preguntas, usted tiene que responderle. Sobre todo si son jóvenes, los jóvenes de hoy día están muy abiertos debido a toda la información que existe en la internet. Si usted le miente, ellos lo que tienen que googlearlo y saben que usted le dijo una mentira. Nos toca a nosotros ser luz, ser sal, como Yeshua nos pidió. Así que la instrucción es muy importante. Por eso una de las cosas que el Padre vio en Abraham, que vio que le podía confiar el pacto, fue lo siguiente. Vaya a Génesis 18. El libro de Génesis, capítulo 18. Verso 18 al 19 dice, Génesis 18, verso 18 al 19. Y por eso también Hashem llama a Abraham amigo. Amigo no es el que te da like en Facebook. Amigo es un término legal de pacto. Verso 18, Génesis 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a sus generaciones futuras, que guarden el camino de Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? Justicia y rectitud. Aquí haciendo justicia y juicio, Sedek ve Mishpat, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Tú quieres que Hashem traiga sobre ti las promesas que están en este libro? Enséñale a tus hijos justicia y rectitud. Camina tú en justicia y rectitud. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, tenemos que enseñarle a nuestros niños, porque a veces uno ve a los niños por ahí corriendo, brincando, saltando, y piensan que no están escuchando, y están escuchando. Están escuchando. Usted los trae y usted lo ve que se cansan. Pero el nieto de mi hermana se sabe todos los cánticos del Sidur. Ahora tiene 5, pues ya desde los 3 años se lo sabía. Y uno no está encima de él, mira, apréndete esto, no. Escuchando la instrucción. Si queremos un futuro
Tenemos que hacer como hizo Abraham, que él enseñó el camino de Hashem a sus descendientes. Y gracias a él estamos hoy día aquí. Porque no es algo vacío, es tu vida. Y por medio de esto prolongará tus días sobre la tierra. ¿Tú quieres tener vida larga? Pues mira, camina con este librito, este es tu guía. Por lo menos estúdiese bien los primeros 5 libros, la Torá. Que ahora a finales de octubre, el 25 de octubre, comenzamos un ciclo nuevo. ¿Nunca has hecho un año completo de Torá? Los invito. Si no quieren conmigo, pues mira, ahí, Roca Eterna, Rico. Yo no tengo ningún problema que usted se vaya con otro, pero siempre le he dicho que la más linda soy yo. Pero es importante saber esto. Para terminar, verso 48 en adelante, dice, habló Hashem a Moshe en ese mismo día diciendo, ascienda a este monte de Abarim, el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está delante de Jericó, y observa la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel como herencia. Muere en la montaña, la cual ascenderás y serás reunido con tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue reunido con su pueblo. Porque transgredieron contra mí al seno de los hijos de Israel ante las aguas de la contienda en Kadesh, en el desierto de Zin. Porque no me santificaron al seno de los hijos de Israel. Porque a la distancia verás la tierra, mas ahí no entrarás a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Así que a Moshe lo mandaron a morir. Mira desde lejito la tierra, pero no vas a entrar por lo que hicieron ustedes dos. Pero sí sabemos que él tuvo, como dice uno en inglés, front row seat. Estuvo al frente cuando Yeshua vino y aparecieron Moisés y Elías. ¿Okay? Y para darle un resumen del cántico, versos 1 al 3 son una introducción llamando los testigos. Verso 1 al 3, una introducción llamando los testigos. Versos 4 al 6, resumen de la acusación contra la infidelidad de Israel. Versos 4 al 6, resumen de la acusación contra la infidelidad de Israel. Versos 7 al 14, el amor de Dios y sus acciones al favor de Israel como la base para la demanda. Versos 7 al 14, el amor de Dios y sus acciones al favor de Israel como la base para la demanda. Verso 15 al 18, proclamación de Israel como infiel. Verso 15 al 18, proclamación de Israel como infiel. Verso 19 al 25, declaración de la decisión de castigar a Israel. Verso 19 al 25, declaración de la decisión de castigar a Israel. Verso 26 al 27, riesgo al honor de Dios de parte de las naciones. Verso 26 al 27, riesgo al honor de Dios de parte de las naciones. Verso 28 al 42, Dios cancela el castigo justo y decide castigar los enemigos de Israel para vindicar a Israel. Verso 28 al 42, Dios cancela el castigo justo y decide castigar los enemigos de Israel
para vindicar a Israel. Y el verso 43, que es la conclusión, una aclamación a Dios, a Israel, a Dios como vengador de la sangre de sus siervos. Conclusión, aclamación a Dios e Israel, a Dios como vengador de la sangre de sus siervos, el verso 43. Okay. Y vamos a tomar un momentito, esta porción no tiene mandamientos. Recuerden que la vez pasada concluimos con hasta el 613. Vamos a tomar un minutito por si tienen alguna pregunta. No sé si alguna persona aquí tiene alguna pregunta. Los aquí presentes, que estén despiertos. Nadie. Cuando dice que le va a dárselo como una nación insensata, es a nosotros lo que se está refiriendo, ¿verdad? Sí, naciones insensatas son los gentiles. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Sí, pura vida. Recuerden levantar su manita si tiene, o si quiere poner también en el chat, pueden poner alguna pregunta, si no quieren hablar. Si no hay nada, no sé si habrá alguien en Facebook. Recuerden que ya el viernes próximo, el 11, el Yom Kippur, estaremos aquí Dios mediante para hacer la liturgia de lo que llaman Kol Nidre, que es anular los votos. Entramos en un ayuno y al otro día, sábado, estaremos aquí a las 6 de la tarde. Ese día no habrá minjá, aunque hay un minjá específicamente para Yom Kippur. No vamos a hacer la minjá, pero sí vamos a continuar el Yom Kippur haciendo lo que se llama las oraciones de Neilá, que es el cierre de los portones, porque recuerden que están las cortes abiertas. Hay una pregunta en el chat, pastor. Okay, la pregunta es, dice, sí, ¿cómo podemos explicar a nuestros hijos justicia y rectitud? Usted búsquese todos los versos en la Biblia que hablen de justicia y rectitud. Porque recordemos que es la justicia y rectitud de Hashem. Que es lo que Hashem llama justo y recto ante los ojos de Hashem, no lo que yo creo que es justo o lo que yo crea que es recto. Una de las cosas es conseguirse todos los versos, búsquese una concordancia y búsquese todos los versos. Y en base a esos versos, pues entonces pueden enseñarle lo que es justicia y rectitud a los niños. Otra pregunta es, cuando aceptamos a Mesías, ¿seguimos siendo gentiles? No. Lo que pasa es que el judío no entiende eso y aunque hayamos aceptado al Mashiach y aún los judíos mesiánicos, judíos que creen en Yeshua como el Mesías, nos ven a nosotros todavía como gentiles. Entonces nos llaman gentiles mesiánicos, que no tiene ningún sentido. Que la palabra es bien clara. A la que uno viene a Yeshua, acepta el pacto, ya uno no es gentil, ya uno es parte de Israel. Por lo tanto, gentil significa pagano, una persona que no está en pacto. Por lo tanto, una vez estamos en Mesías, ya no somos gentiles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntan? María dice que enseñar el cántico cada Shabbat para practicarlo. Bueno, el cántico en por sí tiene una melodía, yo no la sé,
quizá googleándolo, porque es más fácil aprenderse las cosas con música. Pero sí hay que aprenderse el cántico, ya sea como canción que lo puedan cantar o memorizarlo, para que eso nos recuerde lo que debemos y no debemos hacer. ¿Okay? Sí. Una pregunta en Facebook. La justicia y bondad es primero para los que están en pacto y luego los que no. Justicia y bondad es primero para los que están en pacto y luego con los demás. Primeramente, justicia y bondad es para los que estamos en pacto los unos con los otros. Y luego, con aquellos que no estén en pacto, también se les hace justicia y bondad. No estoy hablando de enemigos de Israel. Con eso el mismo Hashem no tiene ni misericordia. Porque Amalek, Hashem dijo que había que destruirlo. Ahí no entra misericordia ni rectitud. Porque eso es recordar siempre que Amalek hay que destruirlo. Porque Amalek no quiere en nada la existencia de Israel, y querer eliminar a Israel significa eliminar a Hashem, su pacto, su Torah, su palabra, sus promesas, al Mashiach, todo eso. Así que usted no puede tener misericordia con ese tipo de personas. No es que usted tome venganza, eso le corresponde al Padre. Así que no vaya por ahí, se saca un rifle y empieza a matar a gente. Eso está en manos de Hashem. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay nada, de nuevo, como les dije, el viernes, a pesar de que es Shabbat, sí se ayuna, porque el ayuno de Yom Kippur va por encima del Shabbat. De nuevo, si usted no puede ayunar por condiciones médicas o por embarazo o ser menor de 13 años, si usted tiene una excusa médica, no ayune. Pero si usted puede ayunar, es un ayuno sin agua y sin alimento desde el viernes que comienza Yom Kippur hasta el sábado que termina Yom Kippur. En Yom Kippur, por costumbre, tradición, se viste de blanco, recordando al sumo sacerdote que se vestía de blanco cuando entraba al lugar santísimo. No es obligación, es una tradición. ¿Okay? Pero usualmente acostumbramos tradicionalmente vestir de blanco. Y se hace una liturgia específica para Yom Kippur. Ese viernes estaremos aquí a las 7 haciendo la liturgia del Kol Nidre, y luego el sábado nos reuniremos aquí a las 6 el sábado. Dios mediante, para terminar con la liturgia de Neilá. Así que espero verlos. Recuerden que el martes oración, mañana por la mañana Shaharit, con el pastor Vargas, a las 4 estaremos aquí para la Minjá. Y seguir preparándonos, seguir haciendo la oración hasta Yom Kippur, en preparación de ese día. ¿Okay? Si no hay nada más, les deseo un feliz y bendecido Shabbat, y nos veremos mañana, aquellos de ustedes que se conecten con nosotros. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y buenas noches a todos.